CSS en particular tiene dos bugs enormes a la hora de manipular el box model, el modelo de cajas. El primero se nos está presentando aquí arriba. Tenemos por un lado el body, al cual le hemos dicho en algún momento de todo nuestro setup que queríamos un margen de 0. Le vamos a indicar, amén de que no hace falta, que quiero un padding también de 0 píxeles. Voy a guardar, voy a volver al navegador y voy a actualizar. Y sigo teniendo este espacio que hay entre el borde del navegador y el primer elemento. Todos los elementos del HTML, perdón, no todos, todos los elementos de bloque del HTML tienen o margen o padding por defecto, salvo el div que es genérico, que no tiene ningún aspecto por defecto. En este caso, todos los elementos que son de bloque y que tienen un margen arriba y abajo, se comportan de manera errática. Voy a ir un segundito al H1, al encabezado principal, que no lo tenemos seteado. Voy a venir aquí, le voy a decir al H1, primero que quiero el font bold de 60 píxeles, por poner cualquier tamaño, mismo interlineado, y quiero la familia tipográfica que habíamos utilizado originalmente para nuestro diseño. Habíamos puesto que se llame logo space, el encabezado, le vamos a dar esta misma familia tipográfica, guardo. Voy a la web y actualizo, así levanta la tipografía que queremos. Voy a respetar mi diseño original. En el diseño original quiero que sea de color verde esa tipografía. Vengo aquí, copio y voy a la web y le digo que tenga este color. Venimos aquí, actualizamos. Ahora bien, ese encabezado le voy a decir que quiero que tenga un padding que no lo tiene, pero no importa, un padding de 0 píxeles y un margen de 0 píxeles. Y le voy a decir al header también que quiero un margen de 0 píxeles y sí un padding de 10 píxeles de cada lado. Vengo aquí, actualizo, no tenemos más el problema que teníamos originalmente y quiero explicar cuál es este bug que tiene CSS con respecto a los elementos de bloque. El encabezado, coincidimos, está dentro de la caja azul. La caja azul, que es el header, es el que contiene el encabezado en nuestra estructura de caja, ¿sí? Tengo el body, adentro hay un header, adentro hay un encabezado. Si este encabezado, por algún motivo, tiene margen hacia arriba, voy a venir acá, le voy a decir que quiero entonces el encabezado que tenga un margen al top de 200 píxeles. Lo que debería pasar en realidad es que esto, con respecto a esto, genere 200 píxeles de espacio. Voy a ir a la web, actualizo y efectivamente lo hizo, hasta que le decimos a nuestro CSS que el header, le vamos a sacar el margen, le vamos a sacar el padding, guardamos, venimos acá y actualizamos y ya no sabe qué hacer. Este es un bug que tiene CSS, que viene heredado desde hace rato entre los distintos navegadores. Todo elemento de bloque que tenga margen top o margen bottom, si está adentro de otro elemento, va a asumir que no se tiene, si es el primero o el último, eso quise decir, perdón. Todo elemento de bloque que tenga margen top o margen bottom y sea el primero o el último respectivamente de la caja, va a asumir que no tiene que separarse con la caja, sino que el contenedor se tiene que separar de su contenedor esa distancia. Estos 200 píxeles en realidad son del encabezado, no del header. ¿Qué sucede? No lo entiende y separa, como es el primer elemento dentro del header, separa el header de lo que pasaba antes. Eso se soluciona, entre otras formas, diciéndole al header que tenga un borde. Si yo le digo al header que tenga un borde, que ya tiene un border bottom, pero voy a decir que tenga un borde para todos lados, de un píxel solid, pongamos rojo, no importa. Le doy un borde de un píxel sólido rojo y después lo sobrescribo por 4 píxeles de color verde. Vengo aquí y actualizo, se corrige, tengo aquí arriba y a los costados un borde rojo. Si no quiero que ese borde rojo aparezca, lógicamente debería darle el mismo color que tenemos como fondo. O sea que del lado en el cual sucede el inconveniente de la separación, habría que darle un borde.
Hacia abajo no teníamos problema, si bien la lista viene con margen y con padding por defecto, porque ya le habíamos puesto un borde hacia abajo de un píxel, de 4 píxeles. Si estos dos yo los saco, le dejo solamente el color de fondo y le saco el borde top y el borde bottom, cuando venimos aquí y actualizamos podemos ver que hay un espacio arriba y también un espacio abajo. Entonces, del lado en el cual se produce ese espacio que no debería estar, que es un bug que tiene CSS, habría que darle un borde. En el caso del lado hacia abajo, le doy un border bottom, y desde el momento que le asignamos este border bottom, todo este espacio, que no es otra cosa más que el margen de la lista, desaparece. Y lo mismo pasa con la parte de arriba. Si yo voy y le digo que quiero un border top, ni siquiera para los otros lados, con que yo le diga que quiero un border top de el tamaño que sea y el color que sea, al ir a la web y actualizar, se corrige ese espacio que no debería estar. Le voy a quitar, lógicamente, ahora el encabezado de los 200 píxeles que le dimos hacia arriba, y lo mismo nos está sucediendo en realidad en el footer. Cuando vamos abajo de todo tenemos este espacio hacia abajo, este espacio hacia arriba, que no es otra cosa más que el espacio normal de esta lista con respecto al top, y el espacio normal de esta lista con respecto al bottom. Entonces a ese footer también le voy a dar un borde de un píxel sólido del color que corresponde al mismo color de fondo para que no se note que pusimos un borde. Pasa desapercibido porque es el mismo color que tiene originalmente la caja de fondo. Entonces ahora sí, tanto esta caja con esta caja quedan pegados y esta caja con esta caja quedan pegados, y no tengo separación ni arriba ni abajo porque el body ya tenía el margen de 0 píxeles. El segundo error que se presenta con CSS a la hora de manejar el box model sucede con los elementos que tienen un ancho fijo, como pasa con el main, y qué sucede si algún elemento tiene el 100% del ancho, como pasa con el header y el footer. Son dos etiquetas que tienen el ancho en automático, depende de lo que diga el contenedor, que es el browser. Si yo achico el navegador por el motivo que sea, y lo voy a realizar, voy a minimizar un poco el tamaño, el ancho que tiene el navegador, podemos ver que tengo una barra de scroll horizontal. Esa barra de scroll horizontal es para satisfacer los 960 píxeles que tiene el contenido principal. Esto está perfecto, esto se ve como tiene que verse. El problema está pasando en el header y en el footer. Son dos elementos que tienen el 100% del ancho. Ese 100% del ancho no es el 100% del elemento más grande de la web. Es el 100% de cómo arranca el tamaño del navegador. O sea que arrancó con el 100% del navegador, y cuando haga scroll hacia la derecha voy a ver que el footer se pierde, y lo mismo va a suceder en la parte de arriba. Cuando hago scroll hacia la derecha voy a ver que el header se pierde. Esto sucede porque por defecto estos elementos no saben cuál es el tamaño que tienen que tener. ¿Cómo se corrige esto? Primero, yo tengo pensado a nivel diseño que este contenido tiene que medir lo mismo que mide la web, ¿sí? Voy a ir a el HTML primero, sobre todas las cosas, y para que esto y esto ocupen lo mismo que esto, lo que voy a tener que hacer es trabajar con una etiqueta más. ¿Por qué? Porque el header sí va a llegar al 100%, se va a mantener en esa postura, pero la sumatoria del encabezado y el nav van a tener que medir 960 píxeles, así que los voy a encerrar en su propia etiqueta, en su propio contenedor. Esa etiqueta contenedora, como no hay ningún otro elemento que semánticamente satisfaga el objetivo, va a ser una etiqueta de tipo div. Un div que abre y encierra el encabezado y el nav, y donde cierra el nav, un div que cierra. Este div, que lo único que va a hacer es garantizarnos el tamaño mínimo, lo que va a tener es entonces esta información. Quiero que busques adentro de header el único div que existe, y a ese div le vamos a dar un ancho fijo de 960 píxeles, que es exactamente lo mismo que tiene el principal, ¿sí? Vengo aquí y actualizo. Ahora esto se estiró. Cuando me muevo con el scroll puedo ver que, si bien sigue de largo, el fondo corta. ¿Por qué corta? Porque en realidad el header es el que tiene el color de fondo, pero también está cortando el 100%. Bueno, voy a copiar este color de fondo. Por ahí se lo tendría que dar al div. O vamos a hacer lo siguiente, a ver si esto funciona. Vamos a darle también un borde. No sea cosa que con esto lo podamos estirar, ¿sí? Un borde de un píxel sólido del mismo color de fondo. Y si esto no funciona, le vamos a dar el
el color de fondo, ¿sí? Venimos aquí, actualizamos. No funcionó, le vamos a dar entonces a ese div, que en definitiva tiene toda la web, el color de fondo, tal como pasa con el header. Entonces, el div corta en 960 píxeles, es verdad. Una vez que corta ese div, sigue de largo el header. Como el div no tiene ningún aspecto por defecto, es lo mismo que no haber puesto nada. Cuando hago scroll, puedo ver que sigue el color de fondo, ¿sí? Sigue de largo. Y una vez que maximizo, el header sigue de largo. Ahora, como este div tiene 960 píxeles de ancho y el contenedor, que es el header, ahora mide más, le podría decir también, tal como pasa con la web, que tenga un margen arriba y abajo de 0 píxeles, izquierda y derecha, automático. Venimos aquí, actualizamos y me queda el header centrado con respecto a la web, y si yo voy a tener mucho menos tamaño, voy a tener la barra de scroll, pero no se me corta ese fondo antes de tiempo. Voy a venir aquí, voy a hacer scroll y lo mismo va a pasar entonces con el footer. Para que el footer no corte antes de tiempo, le vamos a dar exactamente la misma propiedad. Le vamos a decir al footer, primero, que tenga un div adentro. Venimos aquí, abajo de todo, buscamos el footer y adentro del footer metemos un primer div que va a encerrar las dos listas que tenemos originalmente, la lista de las redes sociales y la lista del copyright. Guardamos, vamos al formato CSS y le vamos a decir que el footer entonces también tiene un div adentro que va a replicar esta información, principalmente el background color y el borde. Y adicionalmente va a tener el ancho mínimo para que se visualice correctamente, también 960 píxeles. Y llegado el caso de que el contenedor sea más grande, un margen arriba y abajo de 0 píxeles, izquierda y derecha automático. Venimos aquí, actualizamos y tenemos el scroll que corresponde con el color de fondo sin que corte antes de tiempo. Y si llega a ser más grande, está centrado, o mejor dicho, está calculado a la misma altura que comienza toda la página web. Estos son dos errores típicos de CSS que es bueno tenerlos presentes. Obviamente lo tengo que replicar en las razas alienígenas porque, de nuevo, si saco el zoom tengo el mismo problema, así que voy a replicar los dos divs tanto en las razas, en el header de la raza, hasta donde termina la barra de navegación, y lo mismo en el footer, una vez que termina la información de esta raza, de las razas, de todas las razas que hay. Vamos a hacer lo mismo, footer que abre, insertamos un div que se va a encargar de ese ancho para el footer, y lo mismo va a pasar con ver una raza en particular. El header va a tener un div adentro que va a cerrar luego del nav, y voy a tener otro div en el footer para garantizar lo que hace a la vista del pie del documento, ¿sí? Entonces, venimos aquí, actualizamos y pasa lo mismo, se centra con respecto al contenedor, y si tengo menos tamaño, se ve tal como corresponde para corregir este problema que tiene CSS con los elementos de bloque si son el primero o el último elemento del contenedor.